Hola, hola, hoy también tenemos, ¿cómo estamos hoy? Soy Marcos y estoy emocionado de tenerlo aquí conmigo para algo especial. Hoy no se trata solo de corte de cabello, se trata de conexión, de crecimiento y de comunidad. En este canal encontrarás mucho más que simple info. Pero el día de hoy tenemos un corte, lo tomamos un TAPER. Y fíjense ustedes cuando comienzan en la línea de acero pasaba en de papel, doblado en el papel sin la parte de atrás, en el número. Luego comenzaban con la número 3 y lo pasamos alrededor del cabello por todo y no se observa. Y luego comenzamos con la 1,5. Comenzamos a pasar por el huevo de la cabeza con la 1,5. Vamos jugando con la palanca continuamente, bajamos la palanca, subimos. Luego como la número 2 abierta, pasamos, participamos al mismo borde por ahí. Lo importante es que todos estemos practicando o cualquier varita te enseña por ahí a jugar. Quiero que sepan que están en un lugar donde son valorados, donde su estilo y su individualidad son elevados. Aquí no todo se trata solo de cortes de cabeza, se trata de empoderamiento y autoexpresión. Ahora con el medio vamos ahí dándole las rayas del hacer, vamos dejando esa zona ahí, nos dan la rodilla y atrás vamos. Me va apareciendo este corte de cabello. Si te está gustando este corte de cabello, este lindo, por favor suscríbete a mi canal. No dudes en serio, suscríbete a mi canal, dale like, déjame tu comentario. Como vamos observando, se ve que vamos bajando las zonas de la y estamos con la media de la media, o la media del baby. Ahí agarramos la 1,5 y seguimos aclarando los ojos que se vayan viendo para que quede totalmente visualizado este corte está perfecto. Ven cómo va quedando, poco a poco se va desplegando el camino, se va viendo. Ahora vamos a desbastar cómo tenga esa rayita que están viendo y de cómo va desapareciendo. Y vamos graduando la palanca, empezando con la medida del acero de la palanca. Abrimos la palanca, la ponemos a la mitad y vamos jugando porque vaya desapareciendo esa raya de la zona. Así como cuando sorban, observen cómo se va desvaneciendo. Bien. Como todos ustedes sabrán, la barbería es mi pasión, pero más que eso, es un forma de conectar con ustedes, de escuchar sus historias y de ser parte de este viaje hacia la confianza y la autoexpresión. Por eso, deben darme tu comentario y pensar qué tal te parece estos cortes de cabello, que te gustaría mejorar y todo lo que tú puedes expresarlo por acá. Estaremos siempre atentos para responder. Tus preguntas y inquietudes. Nos vamos observando en la parte de atrás, vamos mostrando las rayas de la acero, cómo se va eliminando. Observan cómo va quedando con el peine de la unidad, recuperando aquellos sectores que se vean juntos. Lo importante es que de tarde lo que tenga que tardarse, como el corte quede y lo más estético posible. Te mando un saludo a mi amigo Brian, que siempre está viendo todos mis videos. Le mando un saludo a él, cliente mío, un cliente mío que siempre valora todas las cosas que se le hace cuando te corte el cabello amigo. Si no se me va a tratar.
expectativa. Pues ahora vamos a comenzar en la parte de arriba. Vamos a hacerle como cabello de este cliente tiene poco cabello, vamos a ir cortando solamente la punta que vamos a sobresalir. Para esto utilizamos la técnica de tijeras sobre y vamos cortando aquellas pequeñas partes que se vean por ahí, unos pelitos sobresalgan. Que luego comenzamos con la máquina esta, del cabello, la secadora del cabello, y hacemos rectificamos con la shaver ahora para que el cabello quede bien difuminado, se vea claro, gris, y usted cómo va quedando, pues no te pierdas el final, cómo quedó tu corte. Entonces, si estás listo para unirte a otra familia de ti confianza, no olvides suscribirte a este canal y activa las notificaciones para que no te pierdas un solo video de lo que estamos subiendo. Gracias por estar aquí conmigo. Hoy estoy emocionado de ser parte de viaje, hacemos más audaz y una confianza inquebrantable. Nos vemos en el próximo video.